Bueno, tuvimos Consejo de Ministros anoche con el presidente Gustavo Petro y que poco ayudó a las familias de los militares que perdieron la vida en el accidente de aviación en el Putumayo. Sigue el presidente sabiendo de aviación, de aviones, de estructuras, de todo, menos de empatía y de dolor con los soldados que se fueron. Gabriel, mire, y lo ha dicho lo más reciente el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, que sin señalar directamente al presidente Gustavo Petro, él dice que es piloto, el ministro, hizo más de 11.000 horas de vuelo y ni siquiera él, Gabriel, con el conocimiento que tiene, se atreve en este momento a dar una hipótesis. Dijo, nuevamente le explico, sin citar al presidente Gustavo Petro, que es un irrespeto en la persona que en este momento esté saliendo a dar algún tipo de conclusión o análisis o hipótesis o teoría fabricada sobre lo que fue este accidente, cuando toda la aeronáutica, todos los equipos técnicos especializados, tanto de la Fiscalía como de Medicina Legal, como de las Fuerzas Militares, están trabajando para determinar la verdadera causa de este siniestro. Pues el presidente volvió a hablar, mire, una cadena de fallas, pero ahí Gabriel tuvo como una especie de rifirrafe o contrapunteo con el general Carlos Silva, el comandante de la Fuerza Aérea. Mire lo que dijo. Que aquí hay 20.000 horas disponibles. ¿Cuántas usó? No está el dato. En los 43 años de existencia. Se suman ambos, se divide entre 500, que sería más o menos el promedio anual, creo que era. ¿Y cuánto da? Pero entonces 20.000 son disponibles, señor presidente. Eso no significa que él haya volado 500 horas anuales. De ahí en adelante. Sí, pero no significa que haya volado 500 horas anuales. La vida anuales. útil total desde que comenzó, nuevo, da más de un siglo. No, sabe más el presidente que el comandante de la Fuerza el Aérea, comandante que de la lleva Fuerza toda Aérea. su vida Hombre, en las no hay fuerzas derecho. militares. María Fernanda, pero hay un debate acá, una polémica frente a la capacidad entonces actual de las fuerzas militares. Allí hubo una explicación también, María Fernanda. Pues Orlando, lo que pasa es que el comandante de las fuerzas militares, el general Hugo López, le dice básicamente al presidente que a pesar de que no tienen capacidades, de que no tienen presupuesto, pues le están cumpliendo al país. Esto fue lo que le dijo. Sabemos pelear, señor presidente. Hoy con el 46% que tenemos de capacidad estamos cumpliendo con la misión institucional. Quiero decirle que no lo dude que somos las fuerzas militares más preparadas del continente. Pues mire, Gabriel, el 46% entonces de la capacidad, pero ¿eso es de ahorita, María Fernanda, o cómo históricamente ha sido la capacidad de la fuerza pública en Colombia? Pues Orlando, lo vamos a dividir por los últimos 3 gobiernos. El de Juan Manuel Santos, que... Está apagado, María el Fernanda, el micrófono. A ver, Hola, hola. ¿ahí está? ¿O no está? Creo que no está. Creo que no está. Creo que toca desde allí, Mafe, sí. Lo vamos a dividir entonces en los últimos 3 gobiernos. El primero de Juan Manuel Santos, que le recibe a Álvaro Uribe con el 70% de las capacidades de las fuerzas militares. Llegamos entonces al gobierno de Santos número 2, baja al 60% de las capacidades. Eso tiene unas explicaciones que se firma el acuerdo de paz y claramente pues empiezan a bajar las capacidades porque piensan que el conflicto armado va a disminuir. Sin embargo, luego nos damos cuenta que al contrario empieza a expandirse por las disidencias y los demás grupos armados. Llega el gobierno de Iván Duque con un 55% de capacidades en las fuerzas militares, esto un aproximado porque por supuesto varía, y luego llega el gobierno de Gustavo Petro, que se ha mantenido entre un 40% y un 50%. Lo que hay en este momento son 46% de capacidades. Van a hacer un COMPES, Orlando, que fue el que anunció ayer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la idea de esa plata es sacar 13 billones de pesos para poder dotar de capacidades a las fuerzas militares y llegar al cierre del gobierno a un 62%. La idea de este COMPES, que además se va a cerrar mañana, en este momento está en el Consejo Fiscal, que es donde lo van a aprobar, es que en ese documento queden los 13 billones de pesos y se empiece a comprar material, pues para que digamos que las fuerzas militares empiecen a adquirir capacidades. Pues Gabriel, mire, ante las cifras no podemos hacer nada porque nos muestran y nos reflejan que no solamente viene de la administración del presidente Gustavo Petro, que efectivamente se han perdido capacidades, pero eso históricamente venía pasando, como lo muestra la gráfica, y ahora espera el presidente en tan solo 6 meses que le restan de su administración, poco menos,
alcanzar ese 62%. Bueno, pues. Destinar ahí unos recursos. Habla de sacar 13 billones de pesos. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Hombre, el presidente enfrentando la información que le dan de primera mano sus fuerzas militares. Qué terquedad la que tenemos a eso. Eso se merece un buen sermón, ¿o no? El sermón de Fraile. Le hemos dedicado muchos sermones al presidente Petro y por eso hoy el sermón es para quienes rodean a grandes figuras públicas, políticas o mediáticas, y en este caso políticas como el presidente Petro. No puede ser que uno vea cómo ese líder está llevando todo al abismo, pero que ese enamoramiento ideológico político no permita poner un alto o advertir que algo está fallando. También es su responsabilidad. No van a pasar de agache y tarde o temprano, si hubo omisiones o complicidad, son ustedes los que van a terminar pagando penal o disciplinariamente, y casos hay muchos. Miren los alcahuetes de las chuzadas. No vamos a comparar los crímenes, pero si hay que hablar de los alcahuetes, mire dónde está el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. O recordemos a los ministros de Uribe, que se prestaron para cambiar la Constitución a punta de puestos y prebendas con la yidis política. Presos todos. En Colombia, los presidentes por lo general salen impunes. Si ven que algo se está haciendo mal o se está torciendo, es su deber denunciarlo o renunciar. No entiendo cómo, siendo expertos en X o Y cosas, dejan pasar que el presidente insulte su inteligencia. ¿Cómo se debe estar sintiendo el comandante de la Fuerza Aérea? ¿Cómo se debe sentir el experto en hidrocarburos de Ecopetrol? ¿Cómo se deben sentir los funcionarios técnicos de los ministerios de Energía, Hacienda, Salud y Telecomunicaciones cuando todos los días el presidente suelta sus teorías propias como datos ciertos? Hacerse de la vista gorda frente a irregularidades, ilegalidades o incluso acosos también genera responsabilidad compartida. Muchas veces hemos dicho, y me incluyo, yo ahí no me meto, ¿para qué me gano un problema? Eso no es de mi incumbencia, ellos verán qué hacen. Y hoy también quisiera reflexionar sobre eso, porque nos hace falta empatía y la mal llamada malicia indígena que le ponemos a los negocios para identificar a acosadores o a personas que creen que están por encima de la ley por su posición social o política. Ya lo que uno diga sobre el presidente Petro o el expresidente Uribe y sus equivocaciones es un cliché, pero ahí hubo gente que les dijo que hicieron una cosa que era una buena idea. Ahí hubo gente que, sabiendo que estaban cometiendo un delito, decidió dar un paso más hacia adelante. Usted que me está escuchando y que está en esa posición, créame, no vale la pena ni alcahuetear ni dañarse la vida por la ambición o la ignorancia de otros. Y si no se va a parar en la raya, lo más digno es renunciar. Nos encanta llevar la contraria sin pensar. Aunque el experto diga por ahí no va, nos creemos sabios de todo y hasta más, y nadie nos saca de nuestra terquedad. Waze dice gire a la derecha en la esquina, yo sigo derecho, a mí una app no me domina. Termino perdido sin saber ni en qué lugar, bien perdido yo digo era que quería explorar. Y si me equivoco otra vez, puede ser, pero aceptarlo, eso sí no lo sé, porque ser terco es casi un don, y yo soy el campeón de la discusión, porque soy así como es Renata, bien la que no gana la empata. El profe explicó, así se resuelve la ecuación. Yo inventé otro método de pura improvisación. Saqué cero y grites que mi intelectualidad está tan avanzada que no la entiende la humanidad. Me dijeron no toque eso que se va a dañar. Lo moví, causé un daño, los dejé sin señal. Ahora el control no prende y el wifi se cayó, pero sostengo firme, eso estaba malo, no lo dañé yo, porque yo siempre tengo la razón. Aunque el mundo diga no, señor, si me equivoco fue sin intención, pero igual discuto con pasión, aunque pierda hasta el control.